A pesar de que probablemente los números parecen elevados, siempre hay que tener en consideración que estacionalmente estos primeros meses del año son meses de alta inflación. Y en general, si nos ponemos a mirar el promedio trimestral de la inflación eh, mes a mes o trimestre contra trimestre, si uno quiere comparar, está más o menos dentro de los promedios históricos. Ahora, lo que sí estamos viendo actualmente es un cambio en composición en la trayectoria de la inflación. ¿En qué sentido se está dando ese cambio de la composición? Estamos viendo precios de alimentos que están siendo particularmente más elevados de lo que pensábamos y estábamos viendo inflación de la parte de bien y servicio, de la parte de lo que uno puede encontrar en el IPC-SAE, que es el índice de precio del consumidor sin alimentos, eh, combustibles y tarifas, más o menos como la inflación subyacente, que es la inflación como más eh, que pueda ser afectada por el Banco Central. Estamos viendo bajos números de inflación. Entonces, al final estamos viendo altos números de inflación porque estamos teniendo altos números de inflación, especialmente en alimentos. Entonces, eso es algo que mezcla un poco la lectura del escenario de inflación. Ahora, ¿cómo eso afecta las perspectivas a fin de año? Si uno no mira la composición de la inflación, uno tranquilamente podría pensar que la inflación podría cerrar incluso por sobre el rango medio. Pero con la composición actual, y dado que especialmente estos shocks de alimentos son especialmente derivados de temas específicos de cambio por los shocks de clima que tuvimos en los últimos meses, sabemos que son elementos transitorios y en meses van a probablemente volver a recuperar su tendencia normal. Entonces, la inflación de alimentos debería ir disminuyendo su incidencia en la inflación total. Pero lo que sí es algo que hay que tener en cuenta y que algo que hay que monitorear con serio, con mucho cuidado, es la trayectoria de la inflación SAE, de la inflación subyacente, que está mostrando números bastante bajos. Y esto incluso a pesar del alto nivel de tipo de cambio que estamos teniendo para lo que suele ser la estacionalidad normal del tipo de cambio. Esto quiere decir que probablemente estamos viendo algún elemento de presión sobre el consumo que hace que el consumo o la parte de la producción de bienes del consumo o ventas de bienes de consumo no está siendo tan dinámico como probablemente las empresas están pensando. Por eso ellos no están pudiendo ajustar probablemente sus precios y tratar de recuperar márgenes comparado a lo que el año pasado tenían márgenes negativos la mayor parte de las firmas. Entonces, cerrando más o menos la idea que era altamente probable que cerremos la inflación de este año, incluso por debajo del rango meta por el cambio en la composición en la previsión de inflación. Ahora, algo que sí puede llegar a pasar y que puede hacer que cerremos la inflación en 4% es que el aumento de las tensiones geopolíticas incremente el precio de los combustibles y ese incremento del precio de los combustibles se traslada al precio del consumidor, obviamente, y ahí vamos a estar cerrando en 4%, que es el mismo escenario que teníamos en diciembre del año pasado, pero con una historia completamente diferente. Los factores climáticos, en cierto modo, también, Wildo, podrían tener su impacto. Estamos cerrando un periodo de muchas lluvias, de mucha agua, ¿verdad? Eso, evidentemente, de acuerdo al tipo de producto, puede tener un impacto positivo o no tanto, ¿verdad? De repente, el tema climático, y bueno, anteriormente teníamos también un periodo de sequía. El tema climático puede incidir también, Wildo, en todo este tema inflacionario. Y sí, de hecho explica gran parte del incremento del precio de los alimentos. Sustancialmente el precio de los alimentos está tan alto por fenómenos bien puntuales que, como mencionaste, el tema de la sequía, y ahora cuando parecía que se estaba empezando a recuperar el tema de la entrada de lluvia, las lluvias están siendo en exceso probablemente para algunos productos que son parte de la canasta básica del consumidor. Ahora, el tema es que la inflación de alimentos esté alto, eso es algo que afecta mucho a la percepción de la gente, porque obviamente en los quintiles medios y bajos de la distribución de ingresos en nuestra economía, los alimentos tienen una mayor ponderación. Entonces ahí es donde las personas empiezan a sentir que la inflación que probablemente sale de los números del Banco Central no son los que ellos sienten en su bolsillo, pero en realidad es la diferencia que hay entre la canasta o las ponderaciones de bienes de consumo de los diferentes quintiles que hace que al final
nunca ninguna persona se sienta completamente representada por eso, eh, por esas ponderaciones que compone el índice de precio al consumidor, sino más bien al final termina siendo con una agregación de preferencias. Entonces al final eso hace que uno tenga que tener una lectura un poco más cuidadosa de la inflación. Obviamente sería útil tener una inflación con una reponderación por distintos quintiles. Ahí la gente probablemente va a tener sí, mira, tiene más sentido esta inflación que está en, no sé, pongámosla 5%, 6%, que es lo que probablemente los números que están saliendo del Banco Central. En líneas generales, Wildo, ¿qué resultados inflacionarios te parece que podemos esperar en este segundo trimestre del año, teniendo en cuenta las proyecciones y las cuestiones que estuviste justamente citando al principio? Mira, el segundo trimestre tiene una particularidad que es un poco diferente segundo trimestre con respecto al primer trimestre. Ya en el segundo trimestre solemos empezar a tener números bajos de inflación. De hecho, por ejemplo, las proyecciones de mercado están esperando para abril, para este mes, una inflación en torno a 0,5. Eso ellos aumentaron su proyección de inflación para este mes por el error de predicción que se tuvo en el mes pasado. Pero ya en abril suele ser un mes en el que tradicionalmente la inflación suele estar entre 0,2 y 0,3%. Y ese número se tiende a mantener más o menos entre esos valores hasta junio, julio, que es donde empieza a tener un poco más de variabilidad, justamente por la parte de los alimentos, donde incide la parte climática, especialmente por el tema de la cantidad de agua que cae en el invierno, las heladas y otra serie de factores que hace que la inflación tenga un poco más de variabilidad, especialmente por la parte de alimentos en esos meses. Y empezamos a tener un poco más de ruido, pero lo más probable es que la inflación, como se está dando ahora, sean números bastante bajos, entre torno a 0,2, 0,3%. Ahora, ¿cuál es el escenario de riesgo para la inflación? El aumento del tipo de cambio. Hay que ver con cuán rapidez las empresas van a estar traspasando el aumento del tipo de cambio que ahora estamos teniendo a los bienes de consumo. Ahora, hay que tener presente siempre que obviamente pensando en un bien de consumo, sea transable o un bien durable, que puedas tener, pensar que tenga un precio más en dólares como un celular. El celular que uno compra no necesariamente fue importado ayer. Es el tipo de cambio para ese celular, no necesariamente importa el tipo de cambio de hoy para ese celular, sino más bien probablemente el tipo de cambio que está relacionado a 2 o 3 meses, que fue cuando se hizo la orden y el despacho de la compra del importador de ese celular. Y obviamente también va a depender de cuánto más o menos el importador, el vendedor, está sintiendo que está la demanda de mercado para ver en cuánto ellos traspasan a lo mejor el aumento del tipo de cambio. Probablemente si es que ellos sienten que tienen una demanda muy dinámica, capaz que el traspaso sea mucho más rápido. Ahora, si es que ellos sienten que la demanda agregada, la demanda por bienes de consumo está siendo algo más débil, puede que tome 2 a 3 meses probablemente trasladarse esto aumento en el tipo de cambio. Wildo, ¿y cómo se relaciona la actual tasa de política monetaria con este panorama inflacionario? También el Banco Central del Paraguay en su última reunión del Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa de referencia en 6%. Y bueno, el escenario internacional probablemente es lo que más está pesando, ¿verdad? Pero ¿cómo se relaciona esa tasa de interés con esta dinámica inflacionaria? Bueno, ahí uno tiene que pensar que siempre están en la discusión de los niveles neutrales de la tasa de interés. Para poner un poco de contexto, los niveles neutrales son niveles de tasa de interés que no afectan para ningún sentido tanto la inflación y la actividad. Es como cuando uno tiene inflación dentro del rango meta, o sea, en el centro del rango meta y el crecimiento en torno al producto potencial o tendencial de la economía. Entonces, en esos casos, el Banco Central debería tener una tasa de interés cercano a niveles neutrales. Ahora, obviamente, ahí ya depende mucho del modelo que a uno le guste. O sea, se estima utilizando modelos econométricos y modelos estructurales, que en general siempre entregan intervalos de confianza que dependen mucho también de las condiciones cíclicas de la economía. En nuestra economía en general, pensando más o menos en términos nominales, una tasa de interés neutral suele estar entre 4 a 6%. De hecho, eso es básicamente lo que también el Banco Central mencionó, que ellos ahora con la baja anterior que hicieron el mes anterior, con la mantención que hicieron este mes,
ellos ya sienten que están en niveles neutrales, que están en nivel de tasa de política monetaria, de tasa de corto plazo apropiado para el estado actual de la economía. Ahora, eso es altamente discutible, obviamente. Si es que uno pensaría que, que, la inflación debería estar en torno al centro del rango meta, estamos con una perspectiva de crecimiento en torno al potencial y sin grandes cambios para adelante. Mi opinión particular es que la tasa política monetaria debería estar en 5, no sé, pero esa es mi opinión particular. Ahora, ¿cuál es el tema de que probablemente al Banco Central le preocupa el diferencial de tasa con respecto a la Reserva Federal? Ahí hay una discusión que uno puede tener por bastante tiempo y con bastante argumento de cuán efectivo no es el diferencial de tasa en afectar el tipo de cambio. Mi opinión particular es que el diferencial de tasa no es tan importante en afectar al tipo de cambio. De hecho, es mucho más importante para el tipo de cambio el comercio exterior que nosotros tenemos. Y eso es algo que menciono, que por qué pienso que estimo que el diferencial de tasa no pega tanto en este tipo de cambio, porque tenemos un poco no residente puesto en activos o en guaraníes, en moneda local. Entonces, cuando probablemente se presenta ese diferencial de tasa, no hay un arbitraje rápido en el que los no residentes salgan de Paraguay y busquen un activo denominado en dólar. Hay algunos que te dicen que en realidad no hace falta que sean no residentes, sino que son simplemente eh, residentes locales, o sea, nuestro sistema financiero, nosotros mismos, que vemos que por la diferencia que hay o perspectivas que hay en la tasa de la Reserva Federal o en la tasa en dólares con respecto a la tasa en guaraníes, van a probablemente incrementar sus depósitos en dólar. Ahora, eso es algo que pueda tener sentido, pero pensando que todos los agentes económicos en este país sean completamente racionales y tengan un set de información completo, cosa que no necesariamente es así. O sea, no necesariamente todo tiene expectativas razonables, eso ya sabemos, ya hay noveles que te dicen que las expectativas racionales dominan el mercado y hay gente que le da un Nobel por dar expectativas, por decir que las expectativas irracionales son las que dominan el mercado. Entonces, ahí hay una discusión grande. Ahora, incluso lo que nosotros estamos viendo ahora en el tema del tipo de cambio, este aumento de 7.400 a 7.450 que estamos viendo en estos últimos días, es básicamente el reflejo de la depreciación pasada que tuvieron un mes atrás la mayor parte de las economías exportadoras de commodity, que lentamente se nos va traduciendo al tipo de cambio vía comercio exterior y que se nos va ajustando lentamente. Entonces, al final no es algo que ese aumento del tipo de cambio responda a un punto específico que haya pasado en la economía internacional en esta semana, sino que está reaccionando a las noticias pasadas de un mes o incluso 2 meses atrás y se va ajustando lentamente a niveles más o menos que sí son, puede ser considerado de arbitraje. Wildo, en torno a el número, la tasa en la que quedó fijada la referencia de política monetaria y estos recortes consecutivos que se estuvieron haciendo, ¿te parece que nos quedamos en un nivel relativamente cómodo para la economía? Ya estabas mencionando en parte en tu respuesta anterior, pero para profundizar un poquitito el análisis teniendo en cuenta de que probablemente en el escenario de corto plazo sea muy difícil que el Banco Central vuelva a hacer un ajuste de tasas, ¿te parece que en el nivel actual en el que estamos nos quedamos en una posición buena o no? Pensando en los intervalos de la tasa neutral, sí, estamos en un nivel bueno. Ahora, ¿eso es óptimo? O sea, ya es otra respuesta. Y probablemente no. ¿Por qué? Porque probablemente eso le va a restar dinamismo al consumo y a la inversión. Y de hecho, puede que probablemente los buenos números que estamos viendo en el desempeño de indicadores de consumo y también en las importaciones ligadas a la inversión que estamos viendo en este primer trimestre, pierdan impulso en el segundo y en el tercer trimestre, el resultado de la tasa de interés del Banco Central que está muy elevado. Ahora, ¿esto cómo te va a afectar probablemente a tu proyección del año? Lo más probable, y el Banco Central, el Fondo Monetario, el Banco Mundial tiene una predicción de crecimiento del PIB de 3,8, pero con esta tasa de interés altamente probable que cerremos en 3,5, 3,5.
Ahora, eso parece un poco razonable mirando especialmente los últimos datos del IMAEP, pero hay que pensar que en ese sentido el impacto, las decisiones que van a ir dándose, van a ir incorporando este nivel de tasa política monetaria de 6%. Todas estas decisiones de gasto y de consumo e inversión, básicamente, el primer trimestre, se hicieron en un escenario en el que probablemente las personas el año pasado, trimestre pasado, pensaron que el Banco Central iba a converger a niveles centrales. Efectivamente convergió, pero probablemente el escenario implícito que tenía la economía era un escenario más cercano al 5 que al 6. Entonces, probablemente cuando ellos ven que la tasa política monetaria está en 6%, ahí le cambia sus decisiones de costo, ahí cambia el costo de oportunidad de gastar. Entonces, probablemente se va a retrotraer un poco más el consumo y la inversión, y probablemente eso también va a hacer incluso que aumente un poco más los depósitos, especialmente en guaraníes, y que se vea un efecto de, de traspaso entre consumo y inversión y depósito y ahorro, básicamente. Willow, retomando un poquitito más la parte más del componente inflacionario, por decirlo de alguna manera, y retrocediendo un poquitito la idea hacia lo que habías mencionado, el tema del petróleo, que es un tema que causa incertidumbre a nivel internacional y bueno, también puede ser un riesgo para Paraguay. ¿Te parece que la situación apunta a no generar tantas variaciones como ese periodo, podríamos decirle fatídico, que se había tenido entre 2021 y 2022, o todavía queda mucha incertidumbre que queda por resolver, y cuánto tiempo más tendríamos que estar de repente monitoreando esto para saber hacia dónde se podría ir encaminando? Bueno, la última parte de tu pregunta tiene la respuesta del cuánto tiempo, probablemente siempre. El mercado internacional de la parte del petróleo es un mercado altamente dinámico, es un mercado ultra sensible a diferentes tipos de noticias. Y en general, la mayor parte, los mayores productores de petróleo están en una zona que tiene altas tensiones geopolíticas. Hay que recordarse que ya Rusia está prácticamente dentro o fuera del mercado, o sea, prácticamente, teóricamente está fuera, pero igual está vendiendo a través del uso de otras monedas. Irán también tiene ciertas restricciones para exportar petróleo, pero igual también siempre zafan el tema de los bloqueos y las restricciones que hay, la misma cosa que antes hacía Venezuela, acá cerca. Entonces, es un tema que no que no tiene una respuesta fácil. Y probablemente vamos a seguir teniendo bastante incertidumbre con respecto a eso. Ahora, el problema de tener un elevado nivel de incertidumbre y que no se disipen las tensiones geopolíticas es que el efecto de la incertidumbre igual tiene un efecto macro en los niveles de actividad y también de consumo. Probablemente lo que va a ocurrir es que este nivel de tensiones geopolíticas que hay van a elevar los niveles de incertidumbre. Este nivel de incertidumbre probablemente va a parar el nivel de inversión. A tu pregunta de cuánto tiempo uno tiene que monitorear, el mercado del petróleo es un mercado altamente dinámico y muy sensible con respecto a diferentes tipos de noticias. Entonces, es un mercado que en general siempre tiene un comportamiento bien particular, bien específico, reacciona fuerte a la mayor parte de las noticias. Y un tema también que es súper importante tener en cuenta que la mayor parte de los productores, ¿sabe? De petróleo están en zonas que sufren tensiones geopolíticas constantemente. Entonces eso es algo que siempre le introduce incertidumbre al mercado del petróleo. O sea, ahí está, obviamente, también está el tema de Rusia, que tiene también un bloqueo, que restringe también la oferta de petróleo. Está el caso de Irán también, que siempre tienen restricciones, pero igual tratan de zafar el tema de las exportaciones de petróleo. Y en algún momento también Venezuela tenía o tiene restricciones para poder exportar petróleo, que disminuye frecuentemente la oferta mundial y provoca un desbalanceo entre la oferta y la demanda que termina afectando a los precios. Ahora, eso hace que no vea una respuesta fácil
nunca hay que pensar que el precio del petróleo va a mantenerse por un periodo prolongado en ciertos niveles. Uno siempre tiene que tener un escenario en el que, alternativo en el que en algún momento pueda llegar a dispararse a- a- hacia las nubes, básicamente. Y otro escenario también que puede también, obviamente, generar un exceso de oferta y provocar una caída bastante intensa que también eh, llegó a pasar en algunas ocasiones. Un ejemplo de eso fue en la crisis del COVID 2020, donde hubieron precio negativo del precio del petróleo, para que se tenga referencia. Ahora, ¿cuál es el punto de todo eso y cuál es el punto de la incertidumbre? La incertidumbre va a terminar afectando la economía mundial, porque va a parar la inversión. Y no va a parar las inversiones necesariamente de una fábrica acá en Paraguay, o una fábrica en Brasil, o una fábrica en México, sino que inversiones a nivel global. O sea, las grandes empresas que básicamente que mueven los flujos de inversión y dinamizan el crecimiento de la economía mundial, puede que paren su proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque probablemente van a tener incertidumbre o no van a tener certeza de los costos asociados a esos proyectos de inversión, y entonces probablemente van a esperar un escenario más favorable en el que tengan un escenario, una certeza de la rentabilidad de ese proyecto para reactivar eso. Entonces eso va a terminar afectando al final la demanda mundial, y esa demanda mundial al final termina afectando nuestra exportación, y eso al final va a terminar afectando nuestro PIB. Hay que recordarse que nosotros somos una economía pequeña y abierta, y todo lo que pasa en el mundo nos termina afectando casi directamente. Perfecto. Wildo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. Dale, muchas gracias y saludos a la teleaudiencia.